Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y por supuesto del guapísimo Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles jugosos de la visita de Can Yaman, nada más y nada menos que al mundo de la medicina. Sí, escucharon bien. Un médico turco nos va a contar absolutamente todo sobre la experiencia de tener a este galán de telenovela en un entorno tan diferente como lo es un hospital. Imagínense la sorpresa de los pacientes y del personal médico al ver entrar a semejante estrella. Pero no se preocupen, no vamos a especular ni a inventar historias. Tenemos información de primera mano, contada por el mismísimo doctor que estuvo presente durante la visita. Prepárense para escuchar anécdotas divertidas, detalles inesperados y, por supuesto, la impresión que se llevó el médico de Can Yaman como persona. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que aman a Can Yaman tanto como nosotros. Así que vamos a empezar. Bueno, la historia comienza cuando Can Yaman, el famoso actor turco conocido por sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay, decide hacer una visita a un hospital en Turquía. Ahora, los detalles exactos de cómo se organizó esta visita y las razones detrás de ella son un poco difusas, pero lo importante es que sucedió. Y nuestro médico, al que vamos a llamar Dr. Ali para mantener su anonimato, tuvo la suerte, o quizás la responsabilidad, de ser uno de los encargados de guiar a Can Yaman durante su recorrido por el hospital. El Dr. Ali me contó que la noticia de la visita de Can Yaman se mantuvo en secreto hasta el último momento. Solo un pequeño grupo de personas dentro del hospital sabían de su llegada, para evitar que la situación se saliera de control. Imagínense el caos que se hubiera desatado si todos los pacientes y el personal hubieran sabido que Can Yaman iba a estar allí. Según el Dr. Ali, la idea era que Can Yaman pudiera conocer de primera mano el trabajo que se realiza en el hospital, interactuar con los pacientes y el personal, y tal vez incluso participar en alguna actividad si se sentía cómodo haciéndolo. Así que el día de la visita, el Dr. Ali estaba preparándose para su jornada normal cuando recibió la llamada. Dr. Ali, necesitamos que esté en la entrada principal en media hora. Tenemos un invitado especial, le dijeron. Por supuesto, él no tenía ni idea de quién era el invitado especial. Pensó que podría ser algún político o algún otro funcionario importante. Pero nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que sería Can Yaman. Cuando llegó a la entrada principal, vio una pequeña comitiva esperando. Y allí estaba él. Can Yaman. El Dr. Ali me dijo que la primera impresión que tuvo de Can Yaman fue que era aún más guapo en persona de lo que parecía en la televisión. Alto, con una sonrisa encantadora y una presencia imponente. Pero lo que más le sorprendió fue su humildad y su amabilidad. El Dr. Ali fue asignado para ser el guía principal de Can Yaman durante su visita. Comenzaron el recorrido por el departamento de emergencias, donde Can Yaman tuvo la oportunidad de observar el trabajo de los médicos y enfermeras en un entorno de alta presión. El Dr. Ali me contó que Can Yaman estaba genuinamente interesado en lo que estaba viendo. Hacía preguntas sobre los diferentes casos, sobre los procedimientos que se realizaban y sobre los desafíos que enfrentaban los profesionales de la salud. No se limitó a sonreír y saludar a la gente, sino que realmente se involucró en la conversación. Luego visitaron la sala de pediatría, donde Can Yaman pasó tiempo con los niños. El Dr. Ali me dijo que Can Yaman fue increíblemente dulce y cariñoso con los pequeños pacientes. Se sentó a su lado, les contó historias, les hizo reír y les dio ánimos. Incluso firmó algunos autógrafos y se tomó fotos con ellos. Fue un momento muy emotivo para todos los presentes. Ver la alegría en los rostros de los niños fue algo que el Dr. Ali nunca olvidará. La visita a la sala de pediatría fue sin duda uno de los puntos culminantes de la jornada. Can Yaman no solo se limitó a interactuar con los niños, sino que también conversó con los padres, mostrándose empático y comprensivo ante sus preocupaciones. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando le cantó una canción de cuna a un bebé que no paraba de llorar. Increíblemente, el bebé se calmó al instante como si reconociera la voz de Can Yaman. Este pequeño gesto demostró la sensibilidad y el lado humano del actor, que trascendió su imagen de galán de telenovela.
Después de la sala de pediatría, visitaron la unidad de cuidados intensivos, donde Kanyaman tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los pacientes más graves del hospital. El doctor Ali me dijo que Kanyaman se mostró muy respetuoso y comprensivo con los pacientes y sus familiares. Les dio palabras de aliento y les ofreció su apoyo. Fue un momento muy conmovedor y Kanyaman demostró tener un gran corazón. Este momento contrastó fuertemente con la atmósfera alegre de la sala de pediatría. En la UCI la tensión era palpable y la visita de Kanyaman, lejos de ser una distracción frívola, se convirtió en un rayo de esperanza para los pacientes y sus familias. El doctor Ali recordó especialmente la conversación que Kanyaman tuvo con la esposa de un hombre que llevaba semanas en coma. Kanyaman escuchó atentamente a la mujer, le ofreció palabras de consuelo y le aseguró que no perdiera la esperanza. Al final de la conversación, la mujer le agradeció profundamente, diciéndole que su visita le había dado fuerzas para seguir adelante. Una de las anécdotas más interesantes que me contó el doctor Ali fue sobre un encuentro inesperado que tuvo Kanyaman con una anciana paciente que era una gran fan suya. La anciana estaba postrada en cama y no podía moverse mucho, pero cuando vio a Kanyaman entrar en su habitación, sus ojos se iluminaron. Kanyaman se acercó a ella, le tomó la mano y le habló con cariño. La anciana estaba tan emocionada que empezó a llorar. Kanyaman se quedó un rato con ella, charlando y haciéndola reír. Fue un momento muy especial y la anciana se sintió muy feliz y agradecida. El doctor Ali describió este encuentro como un momento mágico. La anciana, postrada en cama y con movilidad reducida, parecía rejuvenecer ante la presencia de su ídolo. Kanyaman no solo le dedicó tiempo, sino que también le hizo preguntas sobre su vida, sus gustos y sus recuerdos. La anciana le contó historias de su juventud, de su familia y de sus pasiones. Kanyaman escuchó con atención y le regaló una sonrisa genuina a cada una de sus anécdotas. Antes de despedirse, Kanyaman le prometió que volvería a visitarla pronto. La anciana, con lágrimas en los ojos, le agradeció el gesto y le dijo que era el día más feliz de su vida. El doctor Ali también me contó que Kanyaman se interesó mucho por las condiciones de trabajo de los médicos y enfermeras. Preguntó sobre sus horarios, sus salarios y los desafíos que enfrentaban en su día a día. Se mostró preocupado por la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que experimentaban muchos profesionales de la salud en Turquía. Prometió que usaría su plataforma para crear conciencia sobre estos problemas y para abogar por mejores condiciones de trabajo para los médicos y enfermeras. Kanyaman, lejos de conformarse con una simple visita protocolaria, quiso profundizar en la realidad del sistema sanitario turco. Preguntó sobre la disponibilidad de equipos, la calidad de los medicamentos y la carga de trabajo del personal. Se mostró especialmente preocupado por la falta de personal y los bajos salarios, que a menudo obligan a los médicos y enfermeras a trabajar largas jornadas y a sacrificar su propio bienestar. Kanyaman prometió utilizar su influencia para dar visibilidad a estos problemas y para presionar al gobierno para que invierta más en el sistema sanitario. Incluso sugirió la posibilidad de crear una fundación para apoyar a los hospitales y a los profesionales de la salud en Turquía. Durante la visita, Kanyaman también tuvo la oportunidad de almorzar con el personal del hospital. El doctor Ali me dijo que fue un almuerzo muy informal y relajado. Kanyaman se sentó a la mesa con los médicos, enfermeras y otros trabajadores del hospital, y conversó con ellos sobre diversos temas. No se comportó como una estrella de cine, sino como una persona normal y corriente. Se mostró interesado en conocer sus opiniones y sus experiencias. Este almuerzo fue un momento de distensión y camaradería. Kanyaman se integró perfectamente con el personal del hospital, compartiendo anécdotas, chistes y opiniones sobre diversos temas. Hablaron de sus series favoritas, de sus viajes, de sus hobbies y de sus preocupaciones. Kanyaman demostró ser una persona accesible y cercana, capaz de conectar con la gente de manera auténtica. El doctor Ali destacó que Kanyaman se interesó especialmente por la vida personal de los médicos y enfermeras, preguntando sobre sus familias, sus aficiones y sus sueños. Esta actitud generó un ambiente de confianza y complicidad que permitió a los presentes sentirse cómodos y relajados en su compañía. Al final de la visita, Kanyaman agradeció al doctor Ali y al resto del personal del hospital por su hospitalidad y por el trabajo que realizan. Les dijo que había quedado muy impresionado por su dedicación y su profesionalismo. Prometió que nunca olvidaría su experiencia en el hospital y que siempre estaría agradecido por la oportunidad de haber conocido a personas tan increíbles.
Las palabras de agradecimiento de Can Yaman fueron recibidas con entusiasmo por el personal del hospital. Su visita había sido un estímulo moral para todos ellos, que se sintieron valorados y reconocidos por su trabajo. El Dr. Ali recordó que al despedirse, Can Yaman les prometió que volvería a visitarlos pronto y que mantendría el contacto con ellos. Esta promesa generó una gran ilusión entre el personal del hospital, que sintió que había establecido una relación genuina y duradera con el famoso actor. El Dr. Ali me dijo que la visita de Can Yaman fue una experiencia muy positiva para todos los que trabajaron en el hospital. No solo les dio la oportunidad de conocer a una celebridad, sino que también les hizo sentir valorados y apreciados por su trabajo. La visita de Can Yaman fue un recordatorio de que el trabajo que realizan los médicos y enfermeras es importante y que su dedicación es fundamental para la salud y el bienestar de la comunidad. Además del impacto emocional, la visita de Can Yaman también tuvo un impacto práctico en el hospital. Gracias a la visibilidad que generó la visita del actor, el hospital recibió numerosas donaciones y ofertas de colaboración. Empresas y particulares se pusieron en contacto con el hospital para ofrecer su ayuda, ya sea en forma de donaciones de equipos, financiación de proyectos o voluntariado. La visita de Can Yaman, por lo tanto, no solo fue un gesto de solidaridad, sino también un catalizador para la mejora de las condiciones del hospital y la atención a los pacientes. Después de la visita, el Dr. Ali se mantuvo en contacto con Can Yaman. Me contó que Can Yaman lo llamó varias veces para preguntarle cómo estaban las cosas en el hospital y para ofrecer su ayuda en lo que fuera necesario. El Dr. Ali quedó muy impresionado por la generosidad y la amabilidad de Can Yaman. La relación entre el Dr. Ali y Can Yaman trascendió la simple cortesía protocolaria. Se convirtieron en amigos compartiendo inquietudes, ideas y proyectos. Can Yaman se mantuvo informado sobre la situación del hospital, preguntando por los pacientes, los problemas y las necesidades. Ofreció su ayuda en diversas ocasiones, ya sea para conseguir equipos médicos, para financiar proyectos o para dar visibilidad a los problemas del hospital. El Dr. Ali quedó impresionado por la generosidad y la amabilidad de Can Yaman, que demostró ser una persona comprometida con la sociedad y con el bienestar de los demás. En resumen, la visita de Can Yaman al hospital fue un evento muy especial y memorable. No solo fue una oportunidad para que el actor conociera de primera mano el trabajo que se realiza en el sector de la salud, sino que también fue una oportunidad para que los médicos, enfermeras y pacientes del hospital conocieran a una persona amable, generosa y comprometida con la sociedad. La visita de Can Yaman fue un recordatorio de que todos podemos hacer algo para mejorar el mundo y que incluso las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Además, la visita de Can Yaman demostró que las celebridades tienen el poder de influir positivamente en la sociedad. Su fama y su popularidad les permiten dar visibilidad a problemas importantes, generar conciencia y movilizar recursos. La visita de Can Yaman al hospital es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para hacer el bien y para contribuir a un mundo mejor. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y su visita al hospital. Creo que es importante mostrar este lado humano y comprometido de las celebridades, porque a menudo solo vemos la imagen pública y olvidamos que detrás de la fama hay personas reales con sentimientos y preocupaciones. Para recapitular brevemente, hoy hablamos de la visita sorpresa de Can Yaman a un hospital turco, contada desde la perspectiva de un médico que lo acompañó. Descubrimos su genuino interés en el trabajo del personal médico, su amabilidad con los pacientes, especialmente los niños, y su compromiso con la mejora de las condiciones laborales en el sector de la salud. Vimos que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito, es una persona con un gran corazón y una fuerte conciencia social. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si les gustó, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendió la actitud de Can Yaman? ¿Qué les pareció su visita al hospital? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y recuerden, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.